Bien. ¿Qué tal? Pues bienvenida a Recomienda un buen libro. Para nosotros es un verdadero gusto el que estés acá con nosotros después de que leímos a lo largo de 20 días tu libro. Estuvimos comentando, lo estuvimos charlando de él, del personaje. Y fíjate que a pesar de que aquí hay muy buenos lectores, pues creo que nadie conocía a este personaje, ¿no? Y gracias a tu lectura, pues bueno, llegamos a este escritor y a todo lo que vivió, ¿no? Pero bueno, ya iremos conociendo más de él a través de las preguntas, de tus respuestas, y pues nos da, como te digo, muchísimo gusto que estés acá, Víctor. Ana, buenas noches. Amigos de Recomiéndame un buen libro. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe la escritora Ana Clavel con su libro más reciente, Por desobedecer a sus padres, el cual, como dijo Albert, hemos estado leyendo en las últimas semanas. Y bueno, pues estaremos platicando con ella acerca del libro y las preguntas que fueron surgiendo a lo largo de los foros. Ana, nos gustaría que nos platicaras un poquito de ti y que nos platicaras acerca de pues este libro, porque nos ha suscitado muchísima curiosidad. ¿Cómo llegaste al personaje? ¿Cómo lo encontraste? En fin, hay muchísimas preguntas que iremos desahogando a lo largo de estos minutos. Bienvenida y pues adelante. Pues muchas gracias, Víctor. Es un gustazo estar aquí con ustedes comentando sobre Por desobedecer a sus padres, la novela más reciente. Me gustaría preguntarles que si sí les pareció novela. Daniela dice que no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, yo se la considero como novela. Yo la considero como un performance. Bueno, es que no es una novela convencional en el sentido de las novelas del siglo XIX, que narraban de principio a fin, ¿no? Una historia y iban desarrollando. Digamos que ya en el siglo XX se van dando otro tipo de propuestas, ¿no? El Ulises de Joyce, con toda su intención de abarcar toda una totalidad del universo a partir de las acciones de un personaje, de una serie de personajes en 24 horas, con todo un vértigo narrativo, ya nos impone también otra manera de contar. Y en buena medida, porque desobedecer a sus padres hace pues una propuesta que responde a la tradición de la novela, incluso pues de manera polifónica, echando mano de recursos de lo más diverso, ¿no? Entonces, por ahí es muy interesante que Daniela nos haya comentado que le parecía un performance, porque pensarlo como un performance es una buena manera de pensar cómo la novela hoy en día ya no nada más es la narrativa convencional, sino que acude a otras propuestas. Y en ese sentido, Daniela, me gusta que la menciones como un performance porque sí es digamos que es una puesta en escena literaria, ¿no? De un personaje como Darío Galicia, con el que yo me topé en los años 80 en la Facultad de Filosofía y Letras. Cuando me lo presentaron en los pasillos, me acuerdo mucho de mi amigo Benjamín Rocha, un poeta, que me lo presentó diciéndome poco antes, ¿no? de que estuviera allí Darío frente a nosotros, que lo habían lobotomizado sus padres para quitarle lo gay, lo homosexual. Y pues a mí me causó una tremenda impresión esa noticia. No era algo tan desproporcionado pensar una lobotomía para corregir una conducta sexual en los años 80. Se sabía de otras intervenciones en las que se había recurrido a la lobotomía para corregir actitudes políticas, gente que de pronto pues tenía una postura comunista, por ejemplo, como ciertos casos, ¿no? O gente que tenía, mujeres especialmente que tenían una vida, entre comillas, licenciosa, se les consideraban infomaníacas,
linfómanas, pues entonces también les aplicaban la lobotomía. Entonces no era algo tan que uno no lo pudiera creer. Sí se espantaba uno, porque finalmente, pues, ¿cómo alguien puede tener derecho a cercenar la personalidad de una persona en aras de esa suerte de corrección? Y peor todavía pensándola en el caso de los padres. Entonces, la verdad es que yo en los años 80, cuando me topé con Darío Galicia, yo no lo había leído, solamente lo que había escuchado de que era un personaje que antes de la intervención había sido becario de las becas Salvador Novo, y se presentaba a sí mismo como Darío Galicia, viuda de Novo. Era un personaje muy afeminado y afectado, y ya cuando tenía las secuelas de la operación, haya sido lo que haya sido, era un personaje que una vez que platicabas con él, no te dejaba ir tan fácilmente porque te abrumaba con todo lo que te iba contando. Se veía que no estaba del todo bien, que decirles, tenía como dificultades para hilar una conversación fluida y se veía torpe a la hora de caminar, caminaba como dando saltitos. Pues yo en ese momento estaba muy lejos de imaginar que alguna vez lo iba a considerar un personaje para una novela. Pasaron muchos años. Por ejemplo, cuando yo leí Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, nunca me imaginé que Ernesto San Epifanio estaba inspirado en Darío Galicia. Ernesto San Epifanio, en la novela de Bolaño, es un personaje gay que anda haciendo ahí de las suyas, pero que al final de cuentas lo intervienen por unos aneurismas cerebrales y muere en la novela. Entonces, como yo conocía la historia de la lobotomía en el caso de Darío, nunca se me ocurrió imaginar que se trataba del mismo personaje. Entonces, no fue sino hasta que de pronto empecé a indagar sobre él a propósito de escribir un relato sobre padres autoritarios, que de pronto se me vino a la imagen de los circos y las ferias de pueblo de antes, en las que había un espectáculo ahí de fenómenos, pues que aterrorizaban a los niños, ¿no? Y a algunos adultos. Yo, si les soy sincera, no me tocó verlo de niña, ese espectáculo, pero un amigo tabasqueño me contaba que llegaba a la feria del pueblo, al pueblo, a Villahermosa en ese momento, y que pues presentaban el espectáculo de la mujer tortuga, de la mujer serpiente, y que para él era terrorífico, ¿no? Esa frase con la que contestaba el personaje en cuestión de por qué lo habían convertido en ese monstruo, ¿no? Con cuerpo de animal y cabeza humana. Y entonces la respuesta con voz lastimera, ¿no? Para decir que lo habían castigado por desobedecer a sus padres. Entonces, de mucho tiempo después también me tocó ver el espectáculo en el Parque de los Venados, me acuerdo, en la Ciudad de México. Ya yo de adulta vi una feria que se ponía allí y estaba una mujer tortuga, me acuerdo muy bien. Entonces ya vi el espectáculo, ya no me pareció tan tenebroso, porque pues ya sabía yo, me imaginaba que era un asunto de espejos, ¿no? Pero de todas maneras, en el imaginario, esa cuestión, esa frase que tiene que ver con la desobediencia. Entonces, pensando eso, recordé la imagen que yo tenía de Darío Galicia, al que solo me había vuelto a encontrar algunas veces en Bellas Artes. Y cada vez más deteriorado, más afectado. Y de pronto pues le perdí completamente la pista. Cuando yo me topo con su fantasma a la hora de pensar en que voy a trabajar una historia sobre él, empiezo a indagar con amigos que sabía yo que lo habían conocido y muchos de ellos lo daban por desaparecido, incluso algunos ya pensaban que había muerto. Yo empiezo a escribir la historia sobre Darío Galicia en el 2018. Y poco a poco va creciendo el personaje y me va dando señales de que es un personaje que vale la pena trabajar a nivel
de ficción, no hacer una biografía convencional, sino una novela, porque el hecho de que al investigar me topara yo con la información de Roberto Bolaño, de los aneurismas, en la novela de Los Detectives Salvajes, el hecho del poema de La visita al convaleciente, que originalmente yo les confieso que había incluido el poema en la novela, el poema de Bolaño. Pero después, por cuestiones de derechos, me recomendaron los editores que aludiera al poema, pero que no lo citara completo, ¿no? Entonces, eso, el hecho de que fuera muy amigo de los imperialistas, muy amigo de Roberto Bolaño, que apareciera en la novela, que se diera esa otra versión de la historia, ya no por una lobotomía, sino por unas aneurismas, que ustedes sabrán, incluso bueno, en la novela se hace referencia a que una lobotomía es una cirugía correctiva. En cambio, unos aneurismas es un asunto de urgencia médica. Cuando alguien presenta aneurismas, corre el riesgo de que exploten y entonces tenga un derrame y que colapse, y por eso tienen que intervenir. Entonces, la razón es como muy diferente. Pero como yo había tenido la información de la lobotomía y el tema de la lobotomía en sí me parecía un tema también, aunque escabroso, digno también de indagar. Como muy pronto se cruzó la pandemia, no pude entrar a los archivos del Instituto de Neurología y solamente pude hacer búsquedas de revistas y ahí me topé, por ejemplo, con dos casos de registro en la novela, en la parte de Cantar de Lobos, por ejemplo, ¿no? De estas mujeres que fueron sometidas. La primera lobotomía que se hizo en México, que fue a una mujer por su conducta licenciosa, ¿no? Porque andaba bailando y se les escapaba a los papás, ¿no? Y la segunda, bueno, de esta señora mayor que tiene inclinaciones místicas y religiosas, que por ahí tiene esa idea perturbadora acerca del corazón de Jesús, ¿no? Allí una suerte de acercamiento de índole sexual. Y entonces ella misma pues se siente muy perturbada porque a la vez es muy religiosa, entonces cómo se le ocurren esas ideas tan terribles, ¿no? Y por eso también la someten a... Entonces el tema de la lobotomía pues también me resultaba muy interesante. Y así fue como empecé a imaginar, a idear, construir la novela sobre Darío. Me desconcertaba mucho que además el personaje apareciera, desapareciera, luego volviera a aparecer, luego volviera a desaparecer. Entonces empecé a sentir que tenía un personaje como muy escurridizo, que se me resbalaba de las manos. Y eso mismo me daba pie, como me despertaba mi propia curiosidad narrativa. No fue sino hasta que, bueno, la verdad es que muy al principio de la historia, una amiga poeta por allí me mencionó que cuando ella tomó clases en la facultad, también conoció a Darío Galicia, pero ella tomó clases con él y que incluso Darío se firmaba como Darío G. Alicia, jugando con esta suerte de alter ego, ¿no? De género, de que él era como un personaje femenino, literario, ¿no? Como Alicia, la de Lewis Carroll, Alice Librook, ¿no? Inspirada en esta niña. Y luego esa historia me la fueron confirmando otras personas que me contaron cosas sobre Darío, como que de pronto decía que si, podríamos entender mejor el sinsentido del mundo si nos pusiéramos de cabeza, ¿no? Para entonces ver el mundo como lo veía Alicia, por ejemplo, en el País de las Maravillas, y ya no digamos a través del espejo. Entonces todo eso me fue dando pauta como para también pensar en que podía jugar a nivel ficcional con el personaje de Darío de una manera gozosa, de una manera pues lúdica, más allá de la terrible historia de la lobotomía. Y eso en parte también porque el personaje de Darío, cuando yo no lo conocí, según lo fui reconstruyendo por lo que me contaban y por lo que iba investigando, antes del año de 1976, cuando le practican la cirugía, era un personaje pues muy
talentoso, con una gran habilidad para el manejo verbal, era muy irónico, con una capacidad muy aguda para envolver a la gente que estaba a su alrededor. Siempre tenía como una suerte de corte, ¿no? De gente que lo seguía y que podía ser muy seductor con sus maneras, con toda su galanura, porque era pues muy delgado, con el cabello largo, usaba de pronto a veces un overol que le rompía como mucho el esquema a la gente, ¿no? Porque en aquel momento el overol solamente lo usaban los trabajadores. O de pronto se podía trasvestir de mujer, ¿no? Bueno, no abiertamente trasvestido como mujer, en realidad usaba pues ropa que le acentuaba su figura muy delgada, los pantalones de campana. Esta moda de los 70 que era como muy bisexual, ¿no? El cabello largo para los hombres, los pantalones de cintura, las camisas muy entalladas, pero él añadía elementos muy femeninos como los collares, como las botas de plataforma, como si fuera un poco una rockstar. Entonces cada vez lo iba yo viendo, visualizando más como fue en su época dorada, antes de que lo operaran. Amigos me decían, ¿no? Que de pronto aparecía y era así como una rockstar. Entonces ahí con los testimonios empecé a imaginarlo y por eso construyo como un collage primero de un antes de la operación de Darío Galicia y luego un después. Y bueno, la cosa aquí interesante es que cuando yo le iba siguiendo la pista, iba investigando sobre él, me empecé a entrevistar con mucha gente, reuní muchos testimonios. Les comento que yo en un principio no sabía cómo iba a incorporar los testimonios y un poco revisando los mismos detectives salvajes, de pronto entendí que podía ser una suerte de mural con todas las voces, pero pensé en no ponerles nombre a los que me habían dado testimonio para, por un lado, no comprometerlos, porque algunos de ellos decían cosas a veces muy delicadas, y por otro lado, porque así eso me permitía evitar los testimonios, quitarles lo que parecía insustancial o repetitivo de un testimonio a otro, y acentuar algunas características que hacían al personaje todavía más propositivo y más lúdico. Entonces, esa fue una parte que por fortuna pude hacer antes de que se soltara la pandemia, el recabar los testimonios. Y luego, también antes de que se diera la pandemia, tuve la suerte de dar con Darío Galicia. Tuve la suerte y bueno, eso fue un poco terrible porque yo no había trabajado anteriormente un personaje tan real, ¿no? Siempre había trabajado personajes de ficción, personajes que yo inventaba y que sí, de pronto retomaban algunas cuestiones históricas, algunas cuestiones realistas. Tenía una novela del 2009 que se llama El dibujante de sombras, que se basa en un personaje que hizo famoso el retrato de sombras en Suiza, en Zurich, el reverendo Johann Caspar Lavater. Pero yo no me centraba tanto en él, sino en un personaje imaginario que yo recreaba, que era el dibujante de sombras, precisamente, un muchacho que llega a criarse con él. Entonces, claro que investigué, armé toda una puesta alrededor de época, ¿no? Para poder que fuera verosímil la historia, y toda la parte de la Lavater está pues muy respetuosa de los elementos históricos, ¿no? De todo lo que fue su vida. Pero yo ficcionalizaba mucho y realmente el personaje central de esa novela es Giotto de Winterthur, que es este chico dibujante de sombras, ¿no? Entonces, el único personaje así como más apegado a la historia, en todo caso había sido Johann Caspar Lavater,
Pero como Johann Caspar Lavater es un personaje del siglo XVIII y además tan alejado de nosotros porque pues, la historia del dibujo de sombras dejó de tener importancia porque pronto se dio el avance hacia la fotografía y por allí los retratos de sombras perdieron vigencia, ¿no? Entonces, en realidad yo podía inventar lo que fuera con el personaje de Lavater, en cambio con Darío Galicia, ¿no? Porque además pues mucha gente lo había conocido porque de alguna manera era cercano a este grupo de los infrarrealistas, ¿no? Entre quienes estuvo pues Bruno Montané, el propio Roberto Bolaño, Mario Santiago Papasquiaro, y todo un grupo alrededor, ¿no? De otros poetas que realmente la actitud contestataria de los infrarrealistas fue un rasgo que los definió, ¿no? Que rompían con el esquema de la cultura, de la alta cultura oficial, y por allí esa parte donde Darío estaba cercano, aunque él nunca realmente se asumió como infrarrealista, pues daba esos tintes de cultura de la época que no me permitían como tampoco ficcionalizar a mis anchas, ¿no? Lo que pasó es que hubo un momento en que Viviana Camacho, que fue la que me había invitado, una escritora que me había invitado a la antología de Padres Autoritarios, cuando le dije que mejor ya no le entregaba el relato de Darío, porque eso ya iba para novela, que mejor le entregaba otro relato para su antología, me sugirió que buscara a Darío pues, para que lo encontrara y le preguntara si había sido un asunto de lobotomía o no. Oye, Ana, aquí yo quisiera hacer un paréntesis y pasamos a la pregunta. Justamente una de las preguntas que surgieron ahí es si ese encuentro fue casual o si lo buscaste realmente y lo encontraste porque lo estabas buscando. Sí lo busqué, aunque la verdad me daba miedo encontrármelo. Me daba miedo porque decía yo, ¿cómo voy a tratar a un personaje que de pronto me diga cómo va mi novela, qué estás escribiendo sobre mí, esto no me gusta, esto sí, que me censurara, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, como que el hecho de que algunos me decían que lo habían visto recientemente, ¿no? Por ejemplo, entrevisté a José Vicente Anaya, otro de los poetas que en un principio pertenecieron al movimiento imperialista, y él me dijo en el año 2018, pocos meses antes de que él muriera, de que muriera José Vicente Anaya, lo entrevisté, y me dijo que había visto a Darío un año antes en la Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, vendiendo libros ahí con uno de los que tienen libros afuera de la antigua Gandhi, ¿no? Que además lo entrevisté también a él, y luego él me decía, ¿no? Que Darío llegaba todavía, entonces le dejé mi celular para que me hablara cuando viera Darío, para ver si lo podía yo alcanzar. Ese tendero se llama Gaspar, y por eso de pronto yo hablo del rey Gaspar, ¿no? Haciendo juego con los Reyes Magos, de que me iba a pasar la información. Oye, Eso ¿te de... parece si vamos pasando con las preguntas? Ok, ¿Sí? maravilloso. Dani, adelante, porfa. Ya, perdón, es que no me daba el micrófono. Buenas noches, Ana, un placer conocerte. Pues mi pregunta es acerca de lo que nos estás comentando ahorita, de los testimonios que juntaste. Quisiera saber qué te llevó a tomar la decisión de decidir volverlos en ficción. Comento esto porque siento que esto es algo con similitud a lo que llegamos a vivir en la parte de la pandemia. Es decir, mucha gente pues nos dispersamos, estábamos algunos en casa trabajando, otros en sus oficinas, y de repente, por decir, empezaban a decir, oye, es que fulanito falleció, oye, ¿y qué le pasó, no? Pues pudo haber sido, todo el mundo pensaba en esos momentos que había sido de COVID. Entonces, por voces, por dichos, así se hacían pequeñas historias, micro cuentos,
Entonces, a mí me llama la atención que muchos de los testimonios, puedo entender que a lo mejor una de las intenciones es ficcionarlo, sin embargo, siento que es mucho, tal vez, querer conservarles el anonimato, en algún momento llega a perder fuerza la historia, se vuelve un poco repetitiva, no sé si es un tema de derechos de autor, entonces, si nos pudieras comentar qué fue lo que te llevó a decidir no emplear con datos duros realmente el hecho de utilizar los testimonios. Lo comentaba hace un momento, es que de pronto había comentarios muy delicados. Había, por ejemplo, uno de un neurólogo que mencionaba que probablemente, él sí me decía el nombre del neurólogo que probablemente le pudo haber practicado la lobotomía a Darío eh, eh, en el supuesto de que fuera una lobotomía. Me decía que los archivos del Instituto de Neurología de esa época ya probablemente ya no existieran porque se había hecho limpieza del archivo. Y me decía de este neurólogo muy afamado que también es muy católico y pues homófobo. Entonces, que si a Darío le habían hecho esa lobotomía, si era real, pues que él pudo haber sido, ¿no? El responsable de practicarse. Entonces, ese testimonio, yo si lo hubiera dejado tal cual, no lo hubiera podido incluir porque perjudicaba a la persona que me lo había dicho. Esa persona me lo confió, pues, como de buena fe, suponiendo que yo no lo iba a incluir de esa manera. Pero como yo sí quería mantener el testimonio, entonces lo que hice, bueno, fue quitar el nombre del neurólogo afamado y a la hora de no mencionar el nombre de quien me lo dijo, del otro neurólogo que me había confiado esto, pues protegía yo ese testimonio, de todas maneras lo dejaba incluido, pero no tenía yo ese conflicto de que, como en su caso o en otros, de pronto la gente se asustara, ¿no? Porque pues sí podía salir perjudicada, ¿no? Entonces, por ese lado, era proteger a mis testigos, ¿no? Como si fuera una corte. Pero el hecho de ficcionalizarlos y de dejarlos así sin el nombre de cada uno de ellos, pues me permitía cruzarlos. Tú me dices ahorita que algunos que de pronto te resultaban repetitivos. Lo que pasa es que la información en muchos casos era repetitiva. Si yo no hubiera hecho edición de esos testimonios, todavía hubiera sido más repetitiva la información, porque lo que sí no podía hacer de pronto, si le hubiera puesto los nombres, era no ponerlos completos. Ahí sí hubiera sido muy complicado. Y hubiera tenido que pedirles permiso a cada uno de ellos y luego entonces ellos se hubieran asustado y hubieran empezado a censurarse. Hubiera sido un problema dejarlos tal cual, aparte de que hubiera sido mucho más repetitivo y engorroso. Y en cambio, a la hora de dejarlos así como una técnica de collage, lo que pasa es que aunque sean repetitivos, finalmente te van dando una idea de cómo la gente construía el imaginario sobre Darío. Y esa parte como caleidoscópica, donde hay elementos que se repiten, pero hay elementos que se agregan y que van haciendo de pronto una suerte de distorsión, porque incluso había luego comentarios que eran completamente opuestos, ¿no? Unos a otros. Y de pronto lo que se decía en un lugar se convertía en una versión completamente diferente en otro lugar, ¿no? Entonces, esa fue la manera en que sentí que lo podía resolver sin adjudicarles el nombre, ¿no? A cada uno de ellos. Esa fue la razón. Muy bien. Gracias. Marién, adelante. Buenas noches, Ana. Qué gusto.
Mira, me pareció una historia muy interesante. Todo lo que platicas acerca de la lobotomía, el psiquiátrico. No conocía tampoco yo a este personaje y sí, realmente me interesó mucho cómo hiciste esta historia. Se me hizo muy triste cómo acabó. Y lo que te quiero preguntar es, ¿qué fue lo más difícil para ti al escribir esta historia? Lo más difícil fue encontrar a Darío y encontrarlo en condiciones tan terribles, porque en un primer momento hicimos un llamado. Yo trabajé un reportaje para que se publicó en Laberinto, ahí a manera de crónica de cómo había sido buscar y encontrar a Darío Galicia en estas condiciones. Y a final de cuentas fue también pedir pues ayuda, ¿no? Apoyo a la gente para que pudiéramos pues ayudarlo. Y fueron muy diversas las respuestas, ¿no? Había gente que donaba dinero, pero a mí lo que más me interesaba era conseguir un apoyo más sostenido para él, ¿no? O sea, poderlo sacar de esa situación en la que estaba viviendo, en la pobreza, en esta marginalidad tan terrible. Buscar ayuda psiquiátrica, porque ya no era ni siquiera fácil conversar con él. Su familia pues lo tenía en un estado muy lamentable, de que el propio Darío se escapaba y cada vez que se escapaba le daban una madriza y llegaba mal, ensangrentados y los tenis que le habían regalado. El hecho de que pues, se alimentara muy mal, no lo cuidaban, pero no lo cuidaban también en parte porque Darío no era fácil. Una persona en esas condiciones tampoco es fácil, ¿no? De cuidar. Entonces, todos los intentos que hacíamos, cada vez que lo veíamos, y estaba hablando también de los otros poetas infras que se unieron en la búsqueda y que con ellos lo llevábamos a comer, pero antes de llevarlo a comer había que llevarlo a bañar, se tardaba horas, todo lo que narro en esa parte de los apuntes impublicables. Entonces toda esa parte fue muy dolorosa porque pues yo estaba escribiendo una novela, ¿no? Pero de pronto te topas con un caso triste, un caso lamentable y entonces es un poco como esa anécdota de Susan Sontag, ¿no? De esta teórica sobre la fotografía que de pronto te lleva a plantearte si en una situación que puedes salvarle la vida a alguien, si eres fotógrafo, tomas la foto para ganarte el Pulitzer o la ayudas, ¿no? Entonces también en ese momento yo de pronto dije, pues al diablo la novela, ¿no? Quiero ayudar a Darío. No tanto al diablo la novela en el sentido de que realmente realizara a ella, ¿no? Pero sí en una parte donde ya la novela de pronto la verdad es que no entendía yo cómo iba a articular todo lo que estaba yo viviendo en la novela misma. Y entonces me empezó a a hacer demasiado peso la realidad. Y en ese sentido, pues, no poder rescatar finalmente a Darío de esa miseria y de esa situación tan terrible, me llevó a querer alejarme de él, ¿no? Ya cuando me entero de que lo hospitalizan, yo ya no quería verlo porque decía yo, es que no lo puedo ayudar, ¿de qué sirve que me lo vaya a ver si no lo puedo ayudar? Además decía yo cuando lo hospitalizan, decía si se recupera, va a regresar a la misma situación terrible, o sea, no, esto no tiene salida, no tiene escape. Y entonces, bueno, esa fue la parte más dolorosa que incluso dejé de escribir. Me pesó mucho toda esta desgracia de Darío
no me había topado, les digo, con un personaje tan real y además en una situación tan difícil. Entonces, por eso comentaba yo, ¿no? Que en la novela misma, el personaje de Darío, que es como esta suerte de conejo, que se mete a la madriguera, y que aparece y desaparece, pero que en la búsqueda me iba yo raspando a la hora de meterme en el túnel detrás de él, ¿no? Y no nada más me raspaba el cuerpo, me raspaba el corazón, o sea, dejar de poder escribir era lo más terrible para mí. Y por eso hasta que Darío muere, realmente yo puedo recuperar la novela, ¿no? Hasta ese momento me libero de su peso terrible y entonces me siento liberada porque también sé que él finalmente se liberó de esa misma situación que ya era una vida que no se podía vivir. Entonces eso fue lo más duro. Ya una vez que Darío muere, en ese momento recupero la novela y puedo armar, por ejemplo, el collage de voces ya lo pude hacer después de que Darío muere. Antes nada más tenía yo los testimonios y todo lo que yo iba viviendo a la hora de perseguirlo a él, ¿no? Como un detective salvaje, yo misma, como en referencia a la novela de Bolaño. Pues muchas gracias por habernos acercado a este poeta, Ana. Gracias, Mayeli. Amanda, adelante. Hola Ana, qué gusto conocerte. Bueno, a mí este libro me trajo muchísimas cosas muy agradables, otras no tanto. Yo sí vi de chica una feria donde había una mujer araña y sí me llevó a preguntarle por qué estaba convertida en araña y me dijeron por desobedecer a mis padres y eso lo leí y dije, no, otra vez ya no, por favor. Después, en el libro tú mencionas a mi tía abuela, tú mencionaste a Matilde Rodríguez Cabo. Ella fue mi abuela, fue la primera mujer psiquiatra mexicana. Y bueno, yo soy médico, yo soy cirujana, no hubieras conseguido ese expediente de ninguna manera, ni yendo al Instituto de Neurología. Y esto sí fue real, sí operaron a muchos por homosexuales. Lo que tú dijiste me llamó mucho la atención, porque sí fue cierto lo de la hermana de Kennedy, sí fueron ciertos todos esos casos, sí fue cierto lo del premio Nobel, y tristemente eso ha sido la historia de la neurocirugía. La neurocirugía se ha ido así como un péndulo a que esto es malo, no, es muy bueno y tarda un buen rato en tomar su peso, ¿no? Me llamó la atención, o sea, ya contestaste lo que yo te quería preguntar, de que por qué habías escogido a este personaje. Tampoco sabía yo de él, pero fueron muchísimos casos los operados por homosexualidad. Tristemente, sí, estuvo catalogada como una enfermedad. Hasta muy recientemente, incluso apenas hace unos pocos años en que se la quitó del catálogo de enfermedades mentales, ¿no? Sí, hay unos libros especiales para los, perdón la redundancia, pero para los médicos especialistas. Y sí, si tu padecimiento está en ese libro, bueno, pues es enfermedad ya. Sí, y sí, digo, leímos también El baile de las locas, en los cuales si la señora era discretamente rebelde o mal portada, voy y te meto ahí, ¿no? Le contestaste a tu marido, bueno, yo ya estaría ahí, pero bueno, desde hace 1000 años. Pero se me hizo muy, muy interesante tu libro, me encantó todo lo que investigaste, cómo lo plasmaste en un libro.
Y bueno, yo no tengo más que felicitarte porque ya contestaste por qué te gustó ese personaje o por qué te llamó la atención más que gustarte. Gracias, Amanda. Qué padre nombre. Fíjate que nada más añadir que en algún momento, muy al principio, cuando estaba empezando a indagar sobre Darío, yo no me había dado cuenta, pero una amiga me dijo, ¿ya te diste cuenta que el fantasma de Darío, la sombra de Darío, te está pidiendo que la saques a la luz? Y como yo traigo un asunto de una poética de las sombras que he venido trabajando desde novelas anteriores y que tiene que ver con el deseo y con los deseos, las sombras son como una suerte de entidades que de pronto se manifiestan para justamente a nosotros los humanos descubrirnos deseos que no sabemos que tenemos. Pues de pronto Darío se me antojó como un personaje en sombra que me estaba pidiendo que lo sacara a la luz. Y todo esto pues ha tenido momentos mágicos. Por ejemplo, les cuento una cosa que me acaba de pasar. No, en una de las presentaciones, la primera que tuve en Gandhi, llegó uno de los sobrinos de Darío, un chico muy joven, que por ejemplo él, cuando le pregunté ahí en el público, en el evento, cuando él dijo que él era sobrino de Darío, le pregunté que a él que le habían contado sus papás, ¿no? ¿Cuál era la historia de Darío? Y entonces me dijo que a él le habían dicho que era un tumor, que lo habían tenido que operar de un tumor. O sea, ya era otra versión de los hechos, ¿no? Pero este chico, curiosamente, se notaba que era de esta diversidad, ¿no? Se notaba, no sé si expresamente, concretamente era gay, y estaba tan orgulloso de su tío, tan emocionado de que alguien hubiera trabajado la historia de su tío y que además ahora ya estuviera no solamente pues circulando de nuevo el libro de poemas de Darío, sino también esta novela donde él es personaje principal, aunque ficcionalizado, pues hay una parte que sí está muy asentado en los hechos reales también, ¿no? Entonces esa fue una de las cosas mágicas que sucedieron después que me encontrara yo con este chico que se hace llamar en las redes como Julio Agrado. No sé si se acuerdan de una película de Almodóvar donde hay una mujer transexual que se llama Le Agrado, ¿no? Yo le agrado, entonces, bueno, la agrado, entonces por eso se firmaba así este chico. Y otra de las cosas muy simpáticas o curiosas es que cuando yo estaba trabajando la novela, es cierto esa escena donde yo voy al Café de Mir y me encuentro con un amigo escritor que se llama Andrés Acosta, con su esposa, se llama Olga. Y entonces les pregunto de Darío, que si ellos conocieron a Darío, y ellos me dicen que sí, pero que ellos nada más supieron de la historia de la lobotomía, no supieron de los aneurismas nunca. Claro, ellos son más jóvenes que yo, entonces a ellos nada más les llegó la historia de la lobotomía. La historia de los aneurismas es de gente que conoció a Darío antes que nosotros, o sea, digamos amigos de los 70. Ya la gente de los 80 nos quedamos con la historia de la lobotomía. Y entonces Andrés me dice lo que yo pongo ahí en la novela, ¿no? Que a lo mejor todo eso toda esa leyenda la había creado el propio Darío para que alguien escribiera una novela. Y entonces volteó y me dijo, es más, para que tú escribieras esa novela sobre Darío, ¿no? Y entonces a la hora que yo hago esta recreación en la propia novela, yo empiezo a nombrar a su esposa, ¿no? Digo, el escritor Andrés Acosta y su esposa Cecilia, cuando todavía ya no se hacía llamar Olga. Y entonces yo nada más hago esa referencia a Olga y luego sigo hablando de la esposa de Andrés como Cecilia. Y hace muy poquito, el viernes pasado, los pude ver después de haber publicado la novela. No les había dado la novela todavía a ellos, aunque están incluso en los agradecimientos. Y entonces apenas vi a la esposa de Andrés, le dije, oye Olga, ¿tú cómo te llamas? Dime tu nombre completo. Y entonces me dijo, me llamo
Olga Cecilia. Pues, ¿cómo supe que se llamaba Cecilia? No les puedo decir, pero yo cuando estaba escribiendo esa parte, yo sentí la necesidad de nombrarla como Cecilia y de pronto el otro nombre, ¿no? Y yo decía, a lo mejor se va a molestar de que yo la esté nombrando de otra manera, pero eso era como parte de los juegos que establecí en la novela, incluso por los que yo me llamo Ana Laurel en la novela, o Roberto Bolaño es Roberto Beleño, o el propio Darío Galicia, a veces se llama de un modo, a veces a Darío San Epifanio, voy cruzándolo también con el personaje del propio Roberto Bolaño, ¿no? Y entonces, de pronto se volvió como parte de ese juego y por eso lo dejé, porque yo sentía como esa necesidad, que después me di cuenta de que era una suerte de, ¿cómo podría decir? No es contaminación, sino un contagio de todo el juego verbal del propio Darío Galicia. Pero bueno, esas son de las cosas mágicas que sucedieron, además de otras, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Juan José, adelante. Hola, ¿qué tal, Ana? Un gusto conocerte, escucharte. Es un libro muy, muy interesante, ¿no? Desde el inicio, pues empiezo a ver estas referencias a Lewis Carroll, que para muchas personas a lo mejor no saben, pero era matemático. Entonces, yo soy actuario, entonces me dedico a toda esta parte de las matemáticas. Y ahí fue donde me empezó a atrapar, ¿no? Esa línea que va siguiendo. De hecho, él es el precursor de lo que son los árboles gráficos, que es una especie como para desentrañar un problema matemático e irlo como ajustando, conectando ramas, como una especie de árbol, ¿sí? Para poder llegar a una conjetura, o para poder llegar a una verdad o poder desmentir algo. A mí me pareció muy interesante la forma en la que escribes. Sí, me confundí en varias partes porque haces este juego como de que hay algunos diálogos como que no me checaban y demás. Ahora veo que es parte, sí, del juego y que lo hiciste con toda la intención. Pero me gustaría saber cómo fue ese proceso, cómo es ese proceso creativo en el cual no te confundiste o te confundiste y lo dejaste. No sé, yo pienso que es una novela muy como de rompecabezas y que hay algunos diálogos, como lo digo, que a lo mejor nos parecen un absurdo, pero después conectan con ciertas partes de la vida de este poeta que desafortunadamente no conocía, pero bueno, ahora que hablas también de que su libro de poemas se ha reeditado, pues probablemente será una próxima lectura. Muchas gracias. Sí, no, gracias a ti, Juan. Sí, es cierto, Carroll tenía estas habilidades matemáticas. Estoy recordando también, hacía trabajo de grabado, entonces estaba acostumbrado a invertir, ¿no? Las imágenes, y por esto también esta alteridad que se puede dar, por ejemplo, en la cuestión del espejo, ¿no? Todo está muy intrincado allí en ese universo. Toda esta parte, yo creo que también es muy cierto. Creo que no hubiera escrito la misma novela si no se me hubiera atravesado la pandemia de por medio, porque hubo un momento en que todo ese planteamiento que en principio era bordeando el delirio de Darío, como que se profundizó esa situación delirante donde de pronto la vorágine de situaciones y de realidad, fantasía, que de algún modo estaba yo entrecruzando entre la historia de Darío y las otras posibilidades, de pronto
la virtualidad, el asunto de Zoom, de estar en el encierro, como que lo agudizó. Y por ejemplo, esta semilla que ya estaba en la novela, por ejemplo, el caso de la escena que narro que hace referencia a las flores parlantes, en este episodio donde de pronto voy caminando por el Parque de los por el Parque de Pilares y tengo como una suerte de experiencia como extrarrealista, extrasensorial, ¿no? Y que de pronto el bulldog, la muchacha con síndrome de Down, son como apariencias, como engaños coloridos de otra realidad que se está ocultando y que me da la pauta a pensar que eso es un poco lo que sucedió, por ejemplo, con el jardín de las flores parlantes, con esa frase que dice una de las flores, que ellas acostumbran a hablar, pero que a menudo no hay interlocutores dignos para escucharlas, ¿no? Entonces, esa parte que se dio antes de la pandemia, un par de semanas antes de que se desatara la pandemia, esa semilla que ya estaba allí manifestándose, que yo me hacía como dudar un poco de la parte de la realidad y la parte de la fantasía, se vino a agudizar de un modo extremo. Entonces, pienso que todo eso contribuyó y no es que me haya confundido, es que de verdad, es más, tuve que, ¿cómo decirle? Simplificar, porque tenía yo todavía más variantes de los nombres, era mucho más delirante la novela y de pronto dije, es que nadie me va a entender si lo dejo así, ¿no? Entonces tuve que dejar un poco más, ceñirme un poquito más a la realidad, pero a la vez no cedía a la tentación de nombrar a Darío solamente de un solo modo y descartar las otras posibilidades, porque era parte del delirio del juego. Y entonces, si yo quitaba eso, estaba traicionando algo que la novela me había planteado desde muy al principio. Entonces, ni modo, si sacrificaba yo lectores que de plano se podían confundir, pues ni modo, ¿no? Porque hay artefactos que uno no puede simplificar. Gracias. Micrófono. Sí, me escuché. No, ¿No? no. Sí. No, sí te escuchamos. Ok, Ah, ok. sí. Creo Sí, que Víctor. es Víctor el que no me escuchó. Pero Sí, bueno, más bien. muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Muy Juan. bien. Ale, adelante. Ale, ¿andas por aquí? Ah, el iPhone No, de Alejandra. de Alejandra. O sea, de verdad. Vas, Albert, en lo Sí, que recuperamos. claro, sí que sí. Ana, pues fíjate que ahorita de lo que nos has contado, has dicho que en todas tus novelas has manejado personajes, pues de cierta manera, inventados por ti, ¿no? Y en el caso ahora que hablas de Darío, que es un personaje real, un personaje que sí existió y tenía una personalidad, ¿qué tan difícil fue para ti el poder haberte adentrado a su mente, a su personalidad? Pues para haber podido generar lo más cercano posible, pues a lo mejor la forma en la que él era y acercárnoslo de esa manera aquí a tu libro. Uno de los retos es que yo no lo conocía antes de la operación. Entonces, por ejemplo, conforme la gente me iba dando testimonios, me decía que era un personaje súper seductor, con un manejo del inglés, todo vanidoso, agudo en sus comentarios. A mí me tocó ya una sombra de ese Darío. Entonces, por ejemplo, la parte que se me hacía más compleja era pues presentarlo así, justamente. Y también, pues como un ejemplo de esa juventud de los años 70, que era muy rebelde, que era muy dada a experimentar y a conocer
en las drogas, en el conocimiento mismo, en la sexualidad, ¿no? Una generación que fue muy libre y que nos abrió caminos a los que seguimos. Entonces, toda esa parte me resultó finalmente muy gozosa de capturar por el hecho de que de pronto también fue parte de una suerte de fiesta inolvidable, como la película donde sale Peter Sellers, de una época que a mí no me tocó vivir. Yo era muy niña cuando esa época y no la pude experimentar. Entonces siempre fue así como el deseo de, ay, es que lo mejor de la libertad, como la que vivieron los hippies y todos estos personajes que empezaron a disfrutar de otras posibilidades, esa parte, esa juventud además contestataria, que pensó que la utopía era posible, que la poesía era un arma revolucionaria. Todo eso lo veía yo con unos ojos muy románticos de lo que había pasado antes de que yo fuera adulta y que entonces no lo había podido experimentar. Y por eso es que se dan estas escenas de pronto como un todavía collage dentro del collage, ¿no? De los versos, de todo lo que ellos vivieron. Y en ese sentido fue capturar esa parte de lo que era la personalidad de Darío. Luego lo que es en sí el retrato de Darío, tanto antes como después, la verdad es que hay una parte que no resultó tan compleja porque realmente esa parte no la concebí yo, ¿no? Sino que lo único que se puede disponer el collage de voces y eso es lo que da cuenta de mucho de lo que él fue. De cómo yo lo percibía, es tan, de alguna manera, tan una sola mirada a partir de lo que yo conocí, que de pronto, por ejemplo, me acuerdo que cuando la novela la leyó Braulio Peralta, me decía que por qué no había puesto ninguna escena sexual o verdaderamente de enamoramiento real de Darío, ¿no? Yo le decía, pues lo voy a pensar. Pero a la postre dije, pero ¿por qué le voy a inventar algo que yo no siento que vivió, ¿no? ¿Qué caso tiene? Porque todos los elementos de lo que yo he estado revisando apuntan hacia que él estuvo enamorado, pero él no tuvo una relación concreta más duradera, más allá de este escarceo que luego se da, ¿no? Mucho entre los homosexuales. Y bueno, ya cuando estaba deteriorado, pues era difícil que se presentara, ¿no? Más bien era una mirada, pues luego muy compasiva, muy lastimera. Había gente que lo había visto y que ya no lo quería ver. Y por eso esa sección de antes me mirabas. Y en ese sentido, pues presenté un Darío un poco como el Darío que yo conocí. Y no me atrevía a inventarle más, a ir más allá, porque me parecía que era meterme en una intimidad del personaje que no me correspondía. Sí, tenía yo que respetar ese límite de decoro, ¿no? Muchas gracias, Ana. Muy buen trabajo. Gracias. Pues yo creo que no nos queda más que agradecerte. Yo creo que este libro, entre muchas otras cosas, pues es una manera de traernos a Darío, de presentarnos a quienes no lo conocimos y pues acercarnos a su persona, a su obra, que de alguna manera se está rescatando, cosa que te agradecemos. Y bueno, te quisiéramos pedir un último favor, una foto con tu libro. Antes nada más, perdón, Sí. Alejandra está ahorita fuera de la ciudad y su internet está un poco lento, entonces dice, mi internet es pésimo, solo agradecer a Ana por mostrarnos a este poeta. Qué tristeza saber cómo terminó. Mi pregunta, bueno, es que, bueno, ella desde cuándo anda en busca de una edición
de Alicia en el País de las Maravillas y decía que si tú tenías alguna edición especial que le pudiese recomendar. Pues la verdad, esta de libros de bolsillo es la que a mí me ha funcionado. Incluye las dos, tanto Alicia en el País de las Maravillas como la otra de A través del espejo. Eh, hay otras, hay por ahí una que tiene un prólogo de Borges. Voy a tomar el dato y te lo mando, Albert, para que se lo pases a alguien. Ok, muchísimas Con gracias. gusto. Va, y ahora sí va la foto. Bueno, nada más ahí, Daniela nos decía algo de construirse como un fractal, con los testimonios de Enrique Tornello, que regresa la voz de Daniela. Sí, yo también creo un poco eso. Eso es curioso. Bueno, ¿quieren que yo les muestre este también? Sí, ya ahora sí como ya todos salimos con libros, sí. Y ahí va, 1, 2 y 3. Perfecto. Muchas gracias, Ana. Víctor. Pues a ustedes, este grupo, ¿lleva cuánto tiempo, 12 años. ¡Wow! Es que luego ameritará otra sesión para platicar con ustedes. Sí, no, Claro que sí, no, no, no. de hecho, también queremos aprovechar aquí a invitarte. Bueno, digo, ahorita pasando estas fechas de festividades, pero si estás en Ciudad de México, poder tener la oportunidad de que asistas a nuestros desayunos. Para nosotros será un gusto poder platicar no solamente de esta tu obra, sino algunas recomendaciones por ahí que tengas para que podamos incluirlas también aquí en nuestro club. Con gusto, Albert. Sí me llama la atención. Tanto tiempo ustedes leyendo. ¡Wow! Mis respetos, bravo, bravo por este grupo. Muchas Sí, gracias. no, muchas gracias, Ana. Sí, ha costado bastante trabajo, pero bueno, aquí seguimos y esperemos seguir por otros 12 años por lo menos más. Yo tengo por ahí un libro del que tengo ejemplares y con gusto se los hago llegar. Entonces, si quieren, nos ponemos de acuerdo con Albert y a ver si en algún momento hacemos otra sesión y hacemos pues lo del desayuno en especial. Claro, ¿Cómo no? Claro que sí. perfecto. Muchísimas gracias, Ana. Y estamos ahí muy Muchas agradecidos. gracias. A Buenas noches a ustedes, todos. gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Albert. Gracias a todos. Ya salimos del envío.